Listo. Mm, el día de hoy tenemos una pequeña entrevista con el profesor Julián Cárdenas, docente de la Universidad Minuto de Dios. Él nos va a estar diciendo, contando su experiencia a partir de resolver, llegar un poco a la identidad del docente latinoamericano. Entonces, vamos a realizar unas cuantas preguntas y pues abordando esta temática que va dirigida al curso de Pedagogía Latinoamericana y de Colombia. Entonces, agradecerle nuevamente, profesor, pues permitirme esta entrevista. No, gracias a ti. Muy interesante. Bueno, profe, ¿qué nos puede decir, digamos, de tu experiencia, desde lo que has, digamos, de tus conocimientos? Para ti, ¿en qué consiste la identidad del docente latinoamericano? Para ti, ¿qué es el docente latinoamericano? El profesor latinoamericano. Bueno, primero, pues valdría la pena establecer que más que una identidad, entenderíamos por un conjunto de identidades en el escenario de la educación y la pedagogía, ya que pues, esa diversidad de apuestas sobre la educación y la pedagogía en el continente da toda una amalgama de posibilidades para entender esta particularidad. Eh, Esas identidades, pues las he ubicado, sobre todo pues a partir de la afinidad y de la responsabilidad y el compromiso con la pedagogía latinoamericana, pues a partir de un conjunto de identidades y subjetividades que dan cuenta de un conjunto de personas capaces de leer el contexto, en su contexto cercano. Y este contexto cercano, pues da cuenta de todas las particularidades de la región latinoamericana y colombiana. Partimos de un contexto en donde, pues históricamente, ha imperado las desigualdades, las inequidades, ha imperado, pues, esa situación de marcar claramente las diferencias sociales, políticas y económicas en el continente, y es desde ahí de que ese grupo de personas capaces de leer esos contextos asumen la pedagogía y la educación como una forma de vida, como un discurso y una práctica que daría cuenta del posicionamiento de una alternativa frente a estas situaciones. Entonces, podría mencionar eso en primera instancia. ¿Tú consideras que habrían otras circunstancias frente al docente latinoamericano, más aún dentro del contexto colombiano? ¿Me repites la pregunta, Sergio? Qué pena. Sí. ¿Tú creerías que el docente latinoamericano tiene circunstancias o retos frente al contexto que vivimos en nuestro país, frente al contexto propio de nuestra educación? Sí, 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 pues esa identidad y esa construcción de subjetividades, pues da cuenta de alguna otra manera un relacionamiento directo con ese contexto. Y ese relacionamiento directo hace que estas identidades, que este sujeto, profesor, maestro, tenga en primera instancia una sensibilidad grandísima en su contexto, en sus entornos más cercanos, que esa sensibilidad también lo lleva a dar cuenta de cuáles son los retos y las necesidades de sus entornos y desde ellos pues empezar a postular unas alternativas desde los entornos locales, desde la escuela, desde la familia, desde la comunidad y desde ahí trabajar. Uno pensaría que en esa construcción de esas pedagogías latinoamericanas con un carácter pues crítico, se trabaja desde abajo, desde la relación con el estudiante, la relación con el padre de familia, con la comunidad, y ahí han surgido
una diversidad, pues lo damos desde el siglo XIX, el siglo XX y el XXI, que pues podemos identificar claramente y que responden ante esos retos, necesidades y problemáticas, pues en el campo educativo, como la relación también de las problemáticas sociales, económicas, culturales, políticas de una región o un país como el caso de nosotros. Ujú. ¿Y el docente latinoamericano tendría algo que decirle a su sociedad? Sí, 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 pues muchas cosas. Yo creo que más que decirle, ser el Ujú, portavoz de una realidad, el portavoz de el ser campesino, el ser indígena, el ujú, ser mujer, el ser niño, el ser joven. Eh, esa apropiación de maestro, yo creo que profesor, docente, bueno, no podría hacer esa distinción, pero pues ujú, ese sujeto educativo se encarga de primero comprender la realidad. Y en ese ejercicio de comprensión se establece pues la apropiación de esas necesidades y sobre todo también porque en el contexto de la pedagogía latinoamericana, ujú, los docentes, los profesores surgen de estos espacios, de contextos campesinos, indígenas, contextos populares, que hace que exista una identificación como sujeto, pero una identificación también dentro de las distintas personas con las que trabajan las comunidades y obviamente genere una dinámica más activa, una dinámica más comprometida y responsable también por lo que significa el campo educativo. Entonces, en ese orden de ideas, pues el sujeto, el docente, el contexto de la pedagogía latinoamericana tendría primero elementos de comprensión de su entorno, ujú. segundo elementos de denuncia, pues porque cuando uno Sí. visita las pedagogías críticas latinoamericanas son denuncias constantes, ¿no? De cómo los modelos, los sistemas han borrado las distintas subjetividades. Vuelvo y retomo, las subjetividades de ser mujer, ser niño, ser joven, ser campesino, ser indígena, en fin. Y desde ahí se generan alternativas. ¿Alternativas de qué tipo? Pedagógico educativo, alternativas concretas, alternativas situadas. Ujú. Yo considero que todo eso está muy ligado a la misma educación popular, en cuanto a que el docente, como tú lo decías, es un portavoz, un portavoz que acompaña a esta clase de poblaciones, poblaciones que históricamente pues son desligadas, son, digámoslo, consideradas como aparte, olvidadas incluso. Entonces, pues yo considero, lo veo así, y es que el docente latinoamericano se enfrenta muchas veces a condiciones de la educación popular. Entonces, de alguna otra forma, el hecho de habituar este territorio, este contexto, pues nos demarca esta clase de educación. Totalmente de acuerdo. Y ya que mencionas esto, cuando uno revisa la pedagogía latinoamericana, Ujú, desde Simón Rodríguez, Faustino Sarmiento, José Vasconcelos, Mariátegui, Gabriela Mistral, etcétera, etcétera, ujú, hasta el mismo Freire, uno se da cuenta de que estos pedagogos y maestros y maestras recogen todo este legado de los sectores populares. Y si uno se da ujú, cuenta, la palabra popular, educación popular, es un eje transversal a la misma connotación, a la misma identidad de la pedagogía latinoamericana y sobre todo unas búsquedas también continuas por construir otro tipo de dinámicas y relaciones. Entonces, muy interesante esa reflexión que haces y que también pues lo apropio dentro de esta diversidad de apuestas pedagógicas y ujú. educativas en el continente. Bueno, profe, pues sería por el momento, pues ya finalizaríamos con la entrevista. Nuevamente, pues muy agradecido con este espacio. Más que todo, pues un espacio de formación y que nos invita a repensarnos pues nuestro propio quehacer como docentes, determinados, ubicados en un territorio y pues más aún que pues yo veo, digamos, entre comillas, de cerca una población como Ciudad Bolívar, pues que enfrenta ciertas situaciones. Entonces, pues para mí mucho más aún pues es muy enriquecedor eh, este mismo discurso y pues como siempre pues agradecido pues con los aportes
que tú nos das, que tú pues has brindado en esta clase de espacio. Perfecto. Muchas gracias a ti, Sergio, pues por el espacio. Y bueno, la idea también es que el ejercicio de la docencia, la pedagogía latinoamericana, tiene que ver con estos Ujú. espacios dialógicos, comunicativos y sobre todo de construcción, ¿no? Construcción de otras alternativas también pedagógicas y educativas. Vale, profe, entonces pues bueno, ya detendría la grabación y bueno, nuevamente muchas gracias por posibilitar este espacio, profe. Listo. Entonces, ah, bueno.